nuestra postura en este debate, en el que se cuestiona si debe haber una reforma radical al Poder Judicial o no debe haber una reforma al Poder Judicial, o solo debe existir un maquillaje llamada reforma judicial, pero que en el fondo siga siendo lo mismo. La respuesta a esa pregunta, a ese interrogante de mi parte, es contundente. Estamos de acuerdo en que haya una reforma radical al Poder Judicial y que, como ya ha propuesto la iniciativa que mandó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que los ministros, magistrados y jueces sean electos a través del pueblo con el voto popular, así como es electo el titular o la titular del Poder Ejecutivo y quienes componen al Poder Legislativo. De esa misma manera, los titulares del Poder Judicial, ministros, magistrados y jueces, también deben ser electos a través del sufragio popular. Que el encargo de juez, de ministro, de magistrado, se lo deban al pueblo y no al padrinazgo, al compadrazgo, al amiguismo que ocurre en la actualidad. Desde luego hay honrosas excepciones, pero esas honrosas excepciones son sepultadas por la inmensa mayoría de nombramientos de elección de ministros, magistrados y jueces que llegan a esos puestos a través de favores políticos, por parentesco, consanguíneo o por afinidad o por amiguismo. Todo ello disfrazado de un formalismo de simulación de procesos de exámenes para llegar a esos puestos, pero que sabemos que es una simulación en la mayoría de los casos. La conciencia colectiva da muchas razones para reformar radicalmente al Poder Judicial. La voz popular lo grita a los cuatro vientos. La gran luchadora social, Maricel Escobedo, antes de ser asesinada a las puertas de Palacio, aquella noche, aquel jueves 16 de diciembre del 2010, en su discurso, antes de ser asesinada, con micrófono en mano, le decía a las puertas de Palacio al gobernador César Duarte Jaques: la justicia solo existe para los de arriba. Así decía antes de morir, asesinada Maricel Escobedo. La justicia solo existe para los de arriba. Esa frase la gran Maricel Escobedo la decía porque mientras que el asesinato de un sobrino del gobernador César Duarte Jaques, perpetrado en Parral, inmediatamente detuvieron a los asesinos. En cambio, el caso de su hija Rubí permanecía en la impunidad, a pesar de que ya sabían quién era el asesino, que tres jueces lo liberaron, solo para justificar una atrocidad jurídica de que las sentencias en primera instancia no permitieran la libertad inmediata del sentenciado. Esa frase sabia de Maricel Escobedo se sintetiza en la frase popular: la cárcel es para los pobres. También es vox populi que a los puestos del Poder Judicial se llega por muchos caminos, menos por el camino de la meritocracia, de la capacidad y alto rango académico y la carrera judicial. A los puestos de jueces, de magistrados, de ministros y de sus secretarios se puede llegar a través del nepotismo, del amiguismo, del compadrazgo. Solo honrosas excepciones lo hacen por el camino de los méritos. Bastan los siguientes datos. Observen, chihuahuenses, observen estos datos. En 2018, el entonces consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, que también fue presidente del tribunal en Zacatecas, proporcionó los siguientes datos: 7,148 servidores públicos, 7,148 servidores públicos de 31 circuitos del Poder Judicial
comparten espacio laboral con algún familiar. O sea, prácticamente casi todos los que tienen poder en el Poder Judicial lo usan para acomodar a familiares, ya sea que tengan parentesco por consanguinidad o por afinidad. Otro dato que dio el consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada: 445 jueces y magistrados. 445 jueces y magistrados contrataron a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Existen datos que un solo magistrado tiene a más de 70 familiares en la estructura del Poder Judicial. Estos datos son demoledores, pues limitan en un porcentaje altísimo el acceso a la justicia. Y ahora lo digo por qué. Si tú te inconformas, apelas en primera instancia, no tienes seguridad que haya imparcialidad en la segunda instancia, pues puede ser que ni siquiera te des cuenta que quien está revisando una resolución impugnada, el revisor, el magistrado, puede ser el amigo, el pariente, el compadre que metió al juez que dictó la resolución en primera instancia que impugnaste. Simplemente existe mucha incertidumbre que deriva en limitaciones al acceso de una verdadera justicia. Pero en Chihuahua, de igual manera, han señalado el tortuguismo, la impunidad en los procesos penales. Aquí en Chihuahua, Ficosec señaló antier en su informe anual del 2023 que existe 90% de impunidad. No hay sentencias prácticamente, señalaba Ficosec. Otro grito de la voz popular es que la cárcel es para quien no tiene para pagar justicia. Existen muchos procesados que tienen años esperando justicia, esperando que se les dicte una sentencia. En Chihuahua incluso, vean chihuahuense nomás lo que ocurrió aquí en Chihuahua. En 2016 existieron al mismo tiempo dos magistrados que se ostentaban como presidentes del Tribunal Superior de Justicia. Uno de los dos obviamente era ilegítimo, pero no pasó nada. Nadie fue sancionado por ostentar un cargo que no le correspondía. Simplemente, como dije, nada pasó, lo que ejemplifica la urgente necesidad de hacer una reforma radical al Poder Judicial. Existen muchas otras razones, pero que por falta de espacio, de tiempo, es imposible señalarlas, como la falta de respeto a la Constitución de los magistrados y ministros, pues ganan más que el presidente de la República, y esa es una violación a la Constitución. Pero esto es motivo de análisis en los foros que se tengan que hacer para escuchar a toda la ciudadanía, a todo el pueblo, y saber su sentir para la reforma radical al Poder Judicial. También se nos queda en el tintero un tema del que nadie habla, que es la corrupción judicial. Los opositores a la reforma del Poder Judicial señalan que si hay elección de magistrados, ministros y jueces, a través del voto popular se puede apoderar algún capo del narcotráfico del Poder Judicial. Esa es una quimera, eso no es cierto. Ante esas afirmaciones pregunto, ¿dónde está el exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, acusado de corrupción y múltiples irregularidades, quien con motivo de esas acusaciones en el 2019 renunció como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Chihuahuenses, pues este es nuestro posicionamiento en relación a la reforma radical que se pretende hacer al Poder Judicial, que lo sintetizo en la siguiente frase: a grandes males, grandes remedios. Muchas gracias.